Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, yo soy Pame Jiménez y tengo que decir que con esta lectura me enojé mucho. Hola, mi nombre es Ángela Arias y yo confieso que la lectura de hoy fue la primera lectura en audiolibro que he realizado completa en mi vida. Y te damos la bienvenida a Página Cero. ¿En serio? No sabía. Sí. Y la verdad es que yo quedé muy contenta con el audiolibro en sí, pero luego podemos hablar un poquito más al respecto. Y ya para quitarles el misterio, vamos a venir a hablar del libro Rebelión en la Granja. Es un clásico de la literatura. Ninguno de los dos lo habíamos leído. No, a pesar de que yo sabía que existía y sabía que era un clásico, ¿verdad? George Orwell y todo, por supuesto. La verdad es que nunca lo había leído. No sé por qué le tenía como respeto. Yo también. Pero en realidad es una lectura muy sencilla, sí, muy breve, cortita. Y para personas faltas de entenderas como yo, no estaba tan complicada. Bueno, pero ¿qué tal si hacemos una pausa y ya venimos a hablar al respecto? Antes de luz en la pantalla fue tinta en una página. Tinta a Luz, una sección donde hablamos de los libros y sus adaptaciones audiovisuales. Muchísimas gracias por seguir con nosotros acá en Página Cero. Vamos a hablar sobre Rebelión en la Granja y como estamos en un Tinta a Luz, vamos a conversar de la novela y también de una adaptación, que en este caso vimos la adaptación de 1999 y al parecer va a venir otra. O está en producción o iba a salir, ¿verdad? No nos quedó claro. Pero parece que sale o en el 2026, aparentemente. Y también sabemos que existe otra como de 1954 que es animada, se ve así como toda Disney. La medio empezamos a ver antes de que saltáramos a la de 1999. Y por un lado yo dije, qué bonito arte, me gusta. Y por otro yo dije, ¿esto de verdad se lo habrán puesto chiquitos a verla? Wow, mucho que pensar. Sí, y no la vimos. Nos quedamos con la de 1999. Pero bueno, empecemos tal vez por la novela. Por el libro. Por el libro. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué tal los personajes? ¿Qué tal? Ok, a mí me gustó mucho, la verdad es que no voy a mentir, me gustó mucho. Creo que parte de las razones por las que me gustó, hay varias, pero primero, de nuevo, como les decía, yo hice la lectura del audiolibro y de hecho se los voy a recomendar acá. Está disponible en Spotify. Creo que de hecho el canal es como La Rana que Cuenta. Ajá, sí, tiene una ranita. Tiene de hecho, una ranita. Y me encantó. De hecho, yo ahí tengo vigiados otros audiolibros también narrados por él y les voy a dar oportunidad porque esta persona hace las voces de los personajes. Sí, y lo hizo muy bien. Lo hizo súper bien. Yo sabía cuándo hablaba Napoleón, cuándo hablaba Bola de Nieve, cuándo hablaba Chillón, por Dios, cuándo hablaba Boxeador. O sea, yo sabía. Y si ustedes se quedan pensando, ¿quiénes son esos personajes? Bueno, ahorita hablamos de ellos. Entonces, yo disfruté mucho el libro, pero así como Pamela dijo, hay muchas cosas que yo dije, mae, qué injusticia, y que sí eran muy frustrantes. Sí, yo terminé, de nuevo, a mí también me gustó mucho. Lo que pasa es que es muy desolador y creo que estoy en un momento en el que tengo una versión desoladora de la vida política, digamos, de este país y de otros países. Entonces, sí, fue como esta sensación de siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Ajá. Y por supuesto, yo creo que es importante porque creo que de repente, como ya se dice, La Granja Animal o Rebelión en la Granja, ¿verdad? Todo el mundo sabe que es ese libro y entonces no estamos diciendo de qué trata, pero por si acaso ustedes no saben de qué trata esta lectura, bueno, es sobre una rebelión en una granja. Los animales deciden rebelarse contra los seres humanos. Y de hecho, si escuchan perros, es que se están rebelando contra nosotras también. Por ejemplo. Sí, y es como desde los inicios de qué es lo que genera esta revolución hasta todo su desarrollo, por decirlo de alguna forma. Y no solo eso, es también la traición a esta rebelión, que es algo también muy importante decir que no lo podemos sacar del contexto. Esta es una crítica a la Unión Soviética, ¿verdad? George Orwell hizo una sátira a partir de Rebelión en la Granja y entonces nació para ver lo que ocurre o lo que ocurría en la Unión Soviética
cuando esos países adoptaron el comunismo. En el caso de Rebelión en la Granja, lo que adoptan es el animalismo. Entonces siguen estos preceptos como de paz y de igualdad entre los animales, pero los mismos líderes o autoproclamados líderes de la revolución se terminan convirtiendo en lo que estaban luchando, ¿verdad? La víctima se convierte en su victimario. Ajá. Muy importante también es que aunque esto viene en ese contexto político específico, ¿verdad? Para criticar a la Unión Soviética, lo cierto del caso es que esto aplica para todos los sistemas políticos que pueden haber en cualquier país, en cualquier región del mundo. Y entonces, aunque haya sido por algo específico la Unión Soviética, es que podemos también agarrar Rebelión en la Granja como una alegoría para cualquier tipo de organización. Ni siquiera tiene que ser un gobierno, puede ser incluso una organización gubernamental, una organización comunitaria, ¿verdad? Hasta la misma familia, pensaría yo. Totalmente. Bueno, tengo que decir que a pesar de que aborda temáticas complejas, me parece que lo desarrolla de una manera muy sencilla. Sí, por eso. Muy, muy, muy sencilla, que fue lo que sí me sorprendió, porque pensé que iba a haber como un poco más de complejidad en cómo me iba a mostrar las cosas que pasaban, pero no, o sea... Pero para nada. Para nada. La gran lección, digamos, que yo tengo es que genuinamente, y se nos olvida a veces, porque lo damos como for granted, ¿cómo se dice? Por sentado. Por sentado. El poder que tiene la educación. El poder que tienen los medios de comunicación. También, pero digamos, primero el poder que tiene el saber, ¿verdad? El saber y el discernir por ser individual, digamos, ante lo que me dicen los demás. Fue como lo que me seguía, y ahorita que estamos como en este momento donde la comunicación y todo está como tan masivo y tan en grupos enormes de poder y unos contra otros, creo que estamos en un momento importante en donde seamos nosotros los que nos empoderamos de la información y tomemos decisión a partir de eso. Sí, yo creo que más bien incluso este programa, sin meternos tampoco necesariamente como en un gran análisis político, porque ni Pamela ni yo somos políticas, ¿verdad? Pero aún desde nuestra cotidianeidad, yo creo que hasta podemos ver paralelismos con Rebelión en la Granja. Sin embargo, creo que sí es importante que hablemos primero como de los personajes que están involucrados acá. Entonces, al menos en el libro que nosotros estábamos escuchando, el audiolibro, era La Granja Solari, si no mal recuerdo. Me parece que sí. Que así se llamaba originalmente La Granja, y tenemos como un elenco de personajes. Tenemos al señor Jones, que es el administrador o el dueño de esta granja. Tenemos por ahí a su esposa. Me acabo de acordar en el libro. Me acabo de acordar que creo que el cuervo se llamaba Moisés. Maybe. Sí, es que estuvimos viendo la película y decíamos, ¿qué se llamaba el cuervo? ¿Y cómo se llamaba ese otro personaje? Entonces estoy así como recordando. Tenemos también a... y tiene sentido. Porque él decía, en el cielo, no sé qué. Ah, sí. Moisés, ese pajarito que hablaba del paraíso de los animales, por decirlo de alguna manera. Tuvimos primero un personaje que fue como el que dio esta gran... El sueño. El gran sueño, como el profeta, digamos, que dijo, va a existir algún momento en donde podamos trabajar para nosotros y no para alimentar a alguien más, y que no tengamos que padecer tantas cosas. Este era un cerdo que era el gran general. El gran general, creo que sí. Sí. Y era hasta como esta figura como muy sabia, un cerdo muy viejo, que dijo, yo les estoy contando esto porque me voy a morir. Lo huelo en el ambiente, voy a estirar la pata. Decía. Exacto. Entonces, él como que necesita decirle esto a estas personas, les queda la semillita de lo que a estas personas. Estos animales, les queda la semillita de lo que pasa, y justamente este líder de la granja fallece y quedan dos líderes que encabezan, digamos, esta rebelión que de un pronto a otro empieza a suceder dentro de la granja. Estos dos líderes son también dos cerdos, uno se llama Napoleón y el otro se llama Bola de Nieve. Yo le decía a Pamela que yo hacía como la analogía de que Bola de Nieve era para mí como Manuel Mora. Ajá, Manuel Mora fue un líder comunista en Costa Rica, que de hecho... Sorry que me meto en esto, es que Manuel Mora me cae súper bien. A mí también. Dice, comunistas izquierdosas. Bueno. Gracias a él tenemos muchas cosas importantes en el país. O sea, sí, claro. Bueno, él y otras figuras, pero él fue uno de los más importantes de la negociación. Entonces, Manuel Mora fue el mae que básicamente acuñó el término de comunismo a la tica.
Y para mí, Bola de Nieve es como un Manuel Mora. Ajá. ¿Verdad? Como, sí, claro, un izquierdoso, pero inteligente, el papillo. Tenemos también a Napoleón, que como bien dice su nombre, ¿verdad? Como Napoleón Bonaparte. No lo soporto. Como guerrillerillo, pero de mentiras. Es un militar Sí, cabeza, nada más. es el típico que es muy buen estratega, porque eso sí lo tiene, manipula, sabe leer muy Sabe bien. manipularse. Tal vez para Ajá. guerra no, pero para manipular los hilos detrás de... Sí. Exacto, sabe como mucho leer por dónde y tiene una respuesta para toda duda que aparezca. Sabe anticiparse. Muy bien. Entonces tenemos a estos líderes. Por ahí hay otro cerdo importante que es Chillón, que básicamente es como el que le hace... El vocero. El vocero, sí, relaciones públicas, ¿verdad? Tenemos otros personajes que ya están metidos también en la granja como tal. De esos destaco principalmente un caballo que se llama Boxeador. Yo lo quiero mucho. Llamamos a Boxeador, ¿verdad? Boxeador es este caballo semental muy fuerte que básicamente una vez que se da la rebelión, mucho del trabajo de la labor de la granja recae en Boxeador porque es el más fuerte, porque es el más grande, El más comprometido. el más además. comprometido, el más servicial con su comunidad, el más ilusionado, siento yo también, pero lamentablemente es también el más tontito. El más manipulable. Sí, pues, sí, tontito, Sí, como que- cariñito, ¿verdad? Creo que yo más bien diría que es como esta persona que espera, que tiene muy buena fe en los actos de los demás, que dice, de acuerdo, o sea, este es el camino que tenemos que seguir para lograr esta gran lucha que tenemos. Yo y creo- no cuestiona. Sí, yo creo que Boxeador es la representación de muchas personas que piensan o que pensamos incluso que si trabajamos muy fuerte en nuestros años más productivos, vamos a recibir una recompensa y esa recompensa es un descanso, comida, abrigo, una buena pensión, no morirse de hambre, que no nos manden al matadero, ¿verdad? Ese tipo como de situaciones. Como que lo básico. Ajá, sí, como una vida digna, Sí. que pensamos que si trabajamos duro va a haber una recompensa. Y no siempre es así. Y creo que Boxeador es como uno de los personajes centrales de la novela porque es el que está representando todo esto. Y el que tuvo también como una figura, fue una de las figuras más importantes para lograr los objetivos que se planteaban además. Y que su figura, al ser tan fuerte, luego la manipulan a favor de otros discursos que no son reales. Ajá. Entonces, creo que él fue el personaje. En algunos momentos tengo que decir lo que me sacaba de quicio. Yo decía, Usa un poco más el cerebro. por favor, usted puede, porque él sabía que había algo, pero no sabía cómo decirlo en algunos momentos. Es que de nuevo, yo creo que él es como la representación del ciudadano común y corriente, ¿verdad? Y eso quiere decir, vos, Pamela, yo, Ángela, las personas que nos están escuchando, muy probablemente el 98% de ellas sean un boxeador, ¿verdad? En el sentido de que son nuestros esfuerzos los que ponen a caminar a la sociedad. Somos la gran fuerza que Y hace si caminar. nos falta esta comprensión lectora de nuestra sociedad, como le estoy aquí pegando con literatura, ¿verdad? Cuando nos falta esta comprensión lectora, este análisis, ¿verdad? Y también esta habilidad de argumentación, vamos a tener el destino de Boxeador. Nada más ahí voy a llegar con él. Tenemos otros personajes por acá. Benjamín, que era un burro, literalmente que era un burro, pero creo que es ese personaje que nos trae a las personas que son así, bien pipa, bien inteligentes, pero que no hacen nada al respecto por cambiar, por mejor la situación. O sea, que tienen el poder porque tienen la inteligencia y no hacen nada al respecto. Creo que es esta. Tenemos, ya les había dicho, Chillón, que es este ser del vocero, que para mí es la representación de cómo los medios de comunicación sirven para manipular a la gente. Totalmente. Y aquí es donde me pongo medio política. Estoy pensando en la primera administración de Donald Trump, que yo sé que estamos en la segunda, pero más es que me estoy desintoxicando de esta segunda porque la primera me dejó traumadita. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, esta chavala, Kelly algo se llamaba, que fue la que acuñó el término de alternative facts, de hechos alternativos. No me acuerdo quién era ella. Una chavala ahí. Alguien, okay, ajá. alguien ahí. Y esto de los hechos alternativos es buscar darle una respuesta a ciertas situaciones, pero que entre dentro de la narrativa del gobernante. Y eso es lo que hace Chillón, ¿verdad? El mae, porque tiene muy buena labia, mete o cambia los sucesos de tal manera que llega a convencer a la gente y hacer como un borrado de memoria histórica colectiva. Es una vara que a mí me quedó pensando como, mae, qué poderoso. Bueno, y también creo que en este momento ese Chillón son las redes sociales.
Claro. Si lo tenemos ahora en este momento, Todos digamos, somos chillón, mae. todos somos chillones. Y qué problema, porque chillón por lo menos estaba teniendo algún tipo de beneficio, entre comillas, de lo que estaba haciendo. Yo les preguntaría a más de uno si de verdad lo que publican en redes les está dando algún tipo de beneficio o solo están poniendo personas nefastas en el poder, digamos. Pero justo ahora se complejiza más y creo que es una pregunta que deberíamos de hacernos de qué rol queremos tener nosotros en esta sociedad, ¿verdad? ¿Queremos ser chillón, que repite y repite? Pero chillón sabe que algo malo está diciendo, o sea, él sabe muy bien qué dice y qué no, ¿verdad? Los medios son así y nosotros también somos así. Entonces... Sí, es como, ¿queremos ser boxeador? ¿Queremos ser chillón? ¿O queremos ser Benjamín? Exacto. Y todavía tenemos más personajes. Y es que para mí sí son como relevantes, ¿verdad? Porque estoy pensando, por ejemplo, las ovejas. Ay, sí. Mae, me encanta. ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? ¿Cómo así? Dos patas sí. No. Dos patas no. Cuatro patas sí. Así. Era buenísimo. Pero el mae del audiolibro lo hizo Perfecto. Sonaban las ovejitas, mae. Maravilloso. Lo que me hizo gracia es que las dos se equivocaron sí mismo. Bueno, aquí, ¿por qué quiero hablar de las ovejas? Porque vieras que yo leyendo el libro, bueno, audio leyendo el libro, no sé cómo se dice, pero pum, me quedé pensando, wow, qué increíble que aunque yo no había leído Rebelión en la Granja, claramente hay un gran impacto social de este libro, porque hay muchas frases que vienen de este libro, o al menos yo me sospecho que vienen de este libro y que las aplicamos en el día a día. Es como, por ejemplo, no sean ovejas. Claro, porque las ovejas repetían absolutamente todo lo que decía Chillón. Y además lo hacían en los momentos justos. Porque Chillón las tenía manipuladas, Exacto. entrenadas para eso. Entonces para mí era como, wow, qué increíble el alcance que tuvo este libro, que al día de hoy las personas que no habíamos leído o que no han leído este libro, decimos, no sean ovejas, o madre, usted suena como una oveja. Está repitiendo exactamente lo que dicen las autoridades en el poder, valga la redundancia. Pero sí, las ovejas fueron bien fastidiosas. Pero de nuevo son un retrato de gente que forma parte de la sociedad. Completamente. Y si te pones a pensar también, fueron los personajes menos desarrollados dentro de la novela. Su única rol dentro de la novela era hacer ruido en los momentos exactos en los que estaban entrenadas. Claro, pero ese ruido permitía que se mantuviera en poder este tipo de dictadura, ¿verdad? Sí, la dictadura exacto. de Napoleón. Eran como una herramienta más. Tenemos a Bola de Nieve. No hemos hablado bien de Bola de Nieve. Yo les contaba que era como Manuel Mora para mí. Sí. Pero él es... Y como o sea, sorry, pero yo sé que intentamos no hacerles spoilers. Ajá. Pero si ustedes conocen la historia de Manuel Mora... Van a ver ahí sí, paralelismos. De hecho, o sea, hubo una guerra civil en Costa Rica y una de las personas que terminó exiliada fue Manuel Mora. Con eso les digo el destino de Bola de Nieve. Lo importante también de Bola de Nieve me pareció que es esta figura que tiene muchas caras, dependiendo de quién la narra. Para mí, Bola de Nieve es como lo que se espera precisamente de las revoluciones, ¿verdad? Es el idealismo. Ajá. Y Bola de Nieve creía realmente en la visión que le dio este ser del gran general, ¿verdad? Ajá. Creía realmente en esto y sí estaba pensando en el bien de sus camaradas, porque incluso en el libro hablan de camaradas, ¿verdad? Pero lo interesante también es que en algunos otros momentos utilizan su figura y la mancilla. La satanizan, digamos. Claro, pero es que a eso es a lo que yo voy, es que para mí Bola de Nieve es esta figura del idealista que tiene además inteligencia y buen corazón. ¿Sabes también en qué estoy pensando Bola de Nieve? ¿En qué? José Villalta. Sí, o sea, bueno, de hecho todo el tema del comunismo es bien gracioso porque este señor estaba haciendo este señor estaba haciendo una crítica al comunismo, pero yo veo mucho como que más bien es como se trata a cualquier posición política contraria que venga a traer un cambio diametral en cómo se manejan las cosas. Es que si vos me preguntas a mí, creo que la crítica al final de cuentas no era a un momento o movimiento ideológico en sí, sino cómo es la corrupción de ese movimiento ideológico. Porque Total. nuevo, volviendo a Bola de Nieve es un idealista, cree en estos principios y sí trabaja honestamente para perseguir la igualdad de todos sus camaradas. O sea, el mae es una pipa muy inteligente. Por eso yo estaba pensando en Villalta, porque para mí Villalta... Mae, ya salió aquí la izquierda, ¿verdad? Pero, o sea, para mí es gente verdaderamente muy inteligente.
Sofía Guillén, Sofía Guillén, claro. ¿verdad? Que son súper inteligentes y Jonathan, el otro. Ay, sí, o sea, todos estos maes son muy inteligentes y yo pienso que en este momento sí son también personas idealistas que buscan el bien común. Esperemos que no pase como una rebelión en la granja y que se terminen, ¿verdad?, corrompiendo como muchas cosas que pasan en todo lugar. Ahora, también yo me hago esta pregunta de si nosotros no hubiéramos ido de Costa Rica y no tuviéramos además nuestra formación profesional y nuestro ámbito de carrera profesional, que además nosotros nos metimos como en el sector público y demás, en donde de alguna manera apreciamos los resultados de un comunismo latica, que en cierta forma sí tuvo éxito, a pesar de que ahorita se está buscando desmantelar esto, ¿habríamos hecho la misma lectura de Rebelión en la Granja? O más bien, ni siquiera habríamos visto el idealismo de Bola de Nieve y no rescataríamos ese idealismo. O tal vez le hubiéramos puesto otro nombre. Eso es lo que yo creo. Tal vez desde la otra posición, el otro bando, la otra línea, digamos, política, le pondríamos otro nombre. O sea, estoy segura de que de alguna u otra forma hay personas que puedan creer que inserte aquí nombre de cualquier partido político de derecha, aunque ahora todos dicen que son de derecha centro, pero no es cierto. ¿Verdad? Simplemente porque cada quien establece quién es su ídolo a seguir. Me explico. ¿Cuál es esa revolución que quiere buscar? ¿Cuál es ese objetivo colectivo? Entonces puede ser simplemente que la lectura sea con otro personaje que en lugar de haber sido Manuel Mora sea Don Pepe, que Don Pepe era Bola de Nieve. ¿Me explilo? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí. Sí, tal vez entonces la lectura que estamos haciendo somos nosotros particularmente, ya quedamos como las izquierdosas, chavos. No, pero siento que es una novela de darle mucha cabeza. Yo me enoja porque siento que en este momento se están moviendo muchas injusticias y seguimos siendo boxeador. Y seguimos repitiendo la historia de Rebelión en la Granja. Y desde cualquier ideología, ¿me explico? Es que es eso, es cualquier ideología, no es el comunismo, no es el socialismo, no es el capitalismo, es que son absolutamente todas. Y a eso no solamente política, métale usted también religión, métale relaciones de poder en la familia, absolutamente todo. Yo creo que eso es lo que tenemos como que llevarnos de este libro, que si bien es cierto que surgió en esta coyuntura del socialismo, la lectura que vayamos a hacer es completamente extrapolable a cualquier momento histórico en el que nos toque vivir. Entonces, podemos hacer una lectura hoy en el 2025, que sale este episodio en el 2025, y alguien en el 2048, en el 2100, en el 2500 y la humanidad no se ha destruido para ese entonces y todavía yo. Y además todavía sobrevive Rebelión en la Granja porque una nunca sabe quién llega al poder, quién logra, por supuesto, quitar libros que fijo seguramente estuvo en algún momento en alguna lista de censura. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, en todo caso, independientemente de en qué momento se haga esta lectura, creo que siempre deja algo que podemos llevar o comparar en la vida cotidiana, lo cual es muy triste porque quiere decir que repetimos la historia y si repetimos la historia no estamos aprendiendo nada. No estamos aprendiendo nada y además llegamos a la misma conclusión de la misma novela, que no es una conclusión para nada alegre, de hecho es bastante desalentadora, pero el objetivo de esta novela no era alentarnos, era hacer una crítica. Completamente. Yo creo que tal vez aquí podemos hacer una pausa y regresamos con nuestra apreciación de la película, porque creo que en la película sí hicieron algunas variaciones, ¿verdad? Como por ejemplo el final, que abordaron otras aristas por ahí. Entonces vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida.
Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página 0. Muchísimas gracias por seguir aquí en Sintonía de Página Cero. Chiquillos, vean, nosotros generalmente intentamos hacer una pausa al minuto 15. Pero en grabación ya llegábamos como al minuto 28, porque creo que es como que nos emocionamos mucho. Es que como que nos revolvió mucho. Sí, es que Es un que libro cortito, pero nos revolvió. Sí, es que también creo que estamos viviendo una época muy particular. O sea, no solamente en Costa Rica, de verdad, en todos los espacios, en todo lado. Sí. Parece que es como una crisis mundial rarísima. Entonces, como que le mueve a uno mucha desilusión en la humanidad y de cómo manejan las cosas los líderes. Creo que es ahí el punto. Yo también pienso que, para bien o para mal, siempre estamos en crisis. Ah, sí, total. Siempre hay una crisis de algo, y ahorita me parece que hay en general como esta búsqueda política de desestabilizar los pocos derechos humanos que minorías han logrado alcanzar en muchísimos años, que ha costado mucho, y ahorita como que todo el mundo se puso de acuerdo de una balanza, del extremo de la balanza más bien, para traerse abajo eso, y entonces creo que eso es lo que nos tiene desilusionadas. Creo que ahí también hay una parte de esta corrupción que nosotros decíamos del sistema, que el sistema se reinventa, va bien un momento, se corrompe, todo se va a la miércoles otra vez y reinicia el ciclo con otra revolución. Entonces, creo que eso depende mucho de cómo son las revoluciones. A veces son intelectuales, a veces lamentablemente son militares, ¿verdad? Entonces, sí. Hace poquito vi una entrevista de Caparrós que le hizo un medio digital argentino que se llama Gelatina, y le preguntaban justamente eso, porque Argentina está pasando un periodo muy similar al de nosotros. Yo creo que estamos muy parecidos. Creo que es peor. Yo ya no sé qué es peor, la verdad. Pero bueno. Pero sí, entonces Caparrós decía, le preguntaba el entrevistador por el peronismo, ¿verdad? Entonces él le dice, es que lo comparaba de en ese momento el peronismo y ahora. Entonces Caparrós le decía, es que en ese momento nosotros teníamos un ideal, ¿verdad? Y no lo conseguimos. Ahorita no tenemos ideal de nada. Y estamos apenas construyendo a ver cuál es el siguiente capítulo que tenemos como país. Y yo creo que en Tiquicia está pasando exactamente lo mismo. Hubo como una época en donde teníamos ideales políticos, sí? de derechos, avances, cosas. Y lo vivimos. Y yo me acuerdo que no voy a decir nombres, pero yo me acuerdo que incluso se celebró que hubo un presidente que fue electo con 2 millones de votos, que fue lo que más en ese momento se había logrado. Y ese momento fue como la esperanza. Y luego todo se fue al carajo, ¿verdad? Entonces, hay como este poco norte en una meta colectiva y están privando los intereses de grupos que nos ponen a pelear a los demás, ¿verdad? Sí. Para distraer. Ponen ovejas ahí para decirnos cosas y nos distraen. Pero habíamos dicho que íbamos a hablar ahora de la película. Perdón, nos pusimos políticas porque somos así, no lo sé. Bueno, entonces estábamos hablando de la película de Animal Farm o Rebelión en la Granja. El título original en inglés del libro y de la película es Animal Farm. Vimos la de 1999, que, si no me equivoco, fue, es que ando buscando cuál fue el director. Bueno, les contamos que está en YouTube. La vimos con subtítulos, en inglés. ¿Tenía subtítulos? Sí, tenía subtítulos, pero en inglés. Porque así de especialistas somos ella y yo. Y está cortita, es una película... súper cortita. Es una película que además estaba pensada para televisión, que de repente, ¿verdad? Al no estar pensada para cine, tenía como ciertas características en la narrativa que tenían que ser o más lentas o más rápidas, dependiendo de qué, ¿verdad? Fue dirigida por John Stephenson y escrita por Alan James. Y de nuevo, está basada en la novela de 1945 de George Orwell. Entonces, en esta película empecemos por los cambios más importantes. Primero que todo, el punto de vista, ¿verdad? Porque sí, la protagonista ¿quién nos narra? La protagonista de la historia, si bien es cierto que tenemos varios personajes, ¿verdad? Como boxeador y todo lo demás, la protagonista de esta historia es una de las perras de la granja animal, Jessie, que sí sale en la novela. De hecho, sale Jessie y otras 2 perras más, y todas tuvieron cachorritos al mismo tiempo en la novela. Solamente Jessie aparece en la película. Y bueno, esos cachorritos también tienen ahí un rol, también representan un segmento de la población, en especial en países militares, ¿verdad? Tal vez en Costa Rica tanto no, pero en países militares sí. Y entonces en la película tenemos a Jessie como narradora, que ella está viendo desde el momento en que surge la revolución, el idealismo por la revolución,
y luego la pérdida de la esperanza por la revolución. Ujú. Sí, en la novela, en cambio, tenemos a un narrador omnisciente, que él nos va narrando exactamente todo lo que está sucediendo. También otro cambio importante dentro de la adaptación al cine es que en el libro vemos todo desde la perspectiva de los animales. Sabemos muchos detalles de cómo, cuándo, por qué fue el movimiento que hicieron por allá, qué pasó con fulanito, ¿verdad? En la peli claramente le dan, pues me imagino que para suavizar un poco el tema, tenemos más intervención de los humanos dentro de la historia y nos cuentan como información complementaria, aunque había algunas escenas que yo decía, ahí está como, ¿para qué me lo cuentan? Como el señor con la señora. Sí. Al principio de la novela, yo dije, Suave. Sí, hubo ahí una aventurilla como que nunca salió en la novela. Se tomaron ciertas licencias. Y no sé, tal vez era para ver qué tipo de personalidades tenían cada persona ahí involucrada. No sé, una cosa ahí medio rara. Lo otro es que siento yo que la película, al menos esta de 1999, no le hace ninguna justicia al libro. Yo me quedé con esa sensación. Yo no sé vos, Pamela. Sí, es que creo que yo leía el libro y tenía muchas emociones. Uh-huh. Tal vez puede ser que nos jugó chueco de que eran animaciones de hace tropocientos años en donde a los animales no les podía ver tantas gestos, como gestos para poder interpretar las emociones, digamos. No, vieras que yo siento que más bien... Yo no sé si a vos te pasaba como que dicen que las animaciones de antaño, tipo Jurassic Park, se sostienen mejor que las de hoy en día. ¿En serio? Sí, claro, o sea, hoy en día hay muchas animaciones que se ven bastante güeyzas, ¿verdad? Que usted dice, madre, qué falsas. En esta película, en 1999, hay algunas... Digamos, me acordé del chanchito bajando las gradas. El chanchito bajando de las escaleras, ¿sí? Mientras pone los mandamientos del animalismo, ¿verdad? Eso se ve así como bien chafita, pero hay otros que digo, no, sí se ve bien. Hay algunos cerdos que, por ejemplo, yo creo que esos son lo que se llaman animatronics, que son como robots, ¿verdad? Ajá. Entonces me parece que ahí sí era muy evidente, pero me encantó, por ejemplo, la del perro, porque el perro mueve la boquita, ¿va? Lo quiero mucho. Y eso yo creo... Puede ser que esté equivocado, pero creo que antes entrenaban a los perros para que movieran las... Ajá. De hecho, toda la película pasé pensando, ¿cómo hicieron para mover la boquita? Yo creo que es que... Puede ser que esté equivocada, pero yo tengo así recuerdos de hace muchos años donde vi como algo que decía que se movía la boca. Y de hecho, tómenme un poco en serio esto, porque yo le decía a Pamela, es que yo sé que hay una película live action, porque yo me acuerdo de una escena donde llegan así y ven como a los animales que tenían como en la carnicería y decía, tenemos que enterrarlos, y dicho y hecho. Y tal cual la frase además. Sí, lo que yo quiero decir es que como que en el libro yo le iba llevando más el pulso como a las sensaciones y esta emoción colectiva hacia las cosas que sucedían, y no solo emoción, sino confusión, como que, ¿verdad? Como que era más sencillo para mí leer todos esos matices de la historia, ¿me explico? Creo que es que además hay como una mayor construcción porque... O sea, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, no es algo que ocurre en una semana, 2 meses, ¿verdad? 1 año. No es algo que está ocurriendo a lo largo del tiempo en la novela y entonces vos ves los primeros años de bonanza de este sistema que tenía tanta esperanza y vos realmente lo ves en la novela. En la película vos no tenés chance. No, como que le quitan cosas muy rápido. Sin embargo, creo que a primera lectura... pues el mensaje sí llega de, bueno, ¿qué pasa cuando figuras tal hacen tal cosa? Me explico, como esa esencia, pero creo que perdió fuerza porque no se logró profundizar en aspectos como claves para esa contraposición de por qué al principio funcionó y por qué avanzó hasta donde avanzó al final. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, porque digamos, en la película todo avanza hacia el mal tan rápido que yo digo, no, pero aquí los animales, si tenían tan fresca la revolución, bien podían haberse revelado una vez. Contrarrevolución. La contrarrevolución, exactamente, ¿verdad? Entonces tal vez aquí no queda tan satisfecha esa solución en la película. En el libro sí se entiende muchísimo mejor. Con eso dicho, creo que para aquellas personas, creo que en algunos países, probablemente en Gringolandia, Rebelión en la Granja es una lectura obligatoria, no sé si en la escuela o en el colegio. Creo que esta película de 1999, Animal Farm, sí es una buena salvatanda si al chiquito no le dio la gana leer el libro.
Sí, pero si le preguntan específicamente pero qué pierde un montón personaje de dijo cosas. tal cosa, ahí sí. Sí, y ¿verdad? y terrible situación porque en realidad el libro se disfruta a pesar de todo lo que hayamos dicho, Sí. el libro se disfruta mucho. Y no hace complicado, no expone de manera complicada aspectos que ya per se son complejos. Entonces, ¿verdad? Y siento que tampoco le dice al lector, piense esto. Sí, es algo más que me gustaba. No te decía exactamente qué pasó. Te daba la suficiente información para que vos supieras qué estaba ocurriendo. Digamos, vos sabes que hay alguien cambiando los mandamientos. Vos lo sabes. Ajá. Y luego vos sabes quién lo está haciendo sin que te lo digan porque te lo muestran. Es el show, don't tell, ¿verdad? Pero no te dice eso está bien, eso está mal, No, eso no, está no, tal. no. No, usted interpreta lo que quiere interpretar. Sin embargo, sí hay algo que me gustó de la película. ¿Qué cosa? Y fue cómo resolvieron la escena final de la ventana. novela. Sí, la ventana. A mí Hay también un me pareció. O sea, sorry, yo sé que nos decimos no se hacen spoilers, este ya es un libro viejo, entonces whatever, pero Si no, pueden adelantar unos cuantos sí, no sé cuánto. del audio, pero ajá. Aquí vamos a empezar con el spoiler. El spoiler es, en algún momento, como se corrompe la revolución, los cerdos que habían tomado el papel básicamente se convierten en seres humanos y los animales no pueden distinguir entre lo que es un ser humano y un cerdo. Y eso lo resolvieron en la película. Muy Magnífico. bien. Ahora, sí es cierto que en la película nos muestran solo a un animal, a Jesse, viendo a través de una ventana esta escena que sucede con dos personajes. Eso fue en la película. En el libro sí son varios animales viendo a varios cerdos y a varios humanos y no sabían diferenciar cuál es cuál, ¿verdad? El tema es que en el libro terminó ahí y fue bien fuerte. Porque yo dije, ¿y qué? O sea, Yo quedé muy satisfecha con ese final, digamos. yo también, pero quedé muy triste. Claro, claro. Lo bonito aquí entonces es lo que aporta la película. Y es que la película sí aporta un poco más de esperanza. ¿Qué ocurre cuando la revolución falla? Cuando este sistema corrupto cae por su propio peso, ¿qué ocurre después? ¿Hay sitio para la esperanza? Y esta película nos hace esa pregunta. Sí, la película como que es un poco más positiva. El libro es más, creo que, realista. Realista. Pensé que ibas a decir pesimista y yo no es No, realista, es realista. pero no, sí. Completamente, porque sí, los países, los espacios están liderados por personas y las personas... Cometen errores. Muchos errores. A Sí. veces adrede, a veces no, a veces hay errores honestos, pero muchas de las decisiones políticas que hacen daño son decisiones que se tomaron adrede para beneficio de unos cuantos pocos a costa de muchos. Muchos. Entonces sí es un libro... Recomendadísimo de sí. leer, yo lo recomiendo. Y de Sí. nuevo, ¿saben qué? Yo de verdad les recomiendo que si no lo han leído, vayan a escucharlo con la rana que cuenta. Qué Sí, bonito que narra le ese quedó mae. bien bonito. Le quedó bien bonito en un día, en una tarde perfectamente. Yo lo estaba escuchando mientras iba haciendo ejercicio. No sé, me dio por caminar en las mañanas. Hay toda una historia detrás sí. de eso, pero no importa ahora. Y a mí me dio por escucharlo mientras hacía ejercicio y rapidito salí de eso. Por cierto, ahorita estoy leyendo otro libro en audiolibro. Pero ¿qué tal si las dejamos con una nueva sección que estamos estrenando Pamela y yo? Esta sección se llama Minuto de Tinta y justamente es un espacio en el que autores, autoras, editoriales o incluso personas lectoras pueden darnos una recomendación de un libro o de alguna novedad para que todos y todas sepamos qué otras posibilidades de lecturas podemos tener. Interrumpimos esta transmisión para traerte un minuto de tinta, un espacio donde autores, editoriales o lectores te recomiendan nuevas lecturas. Hola, mi nombre es Carolina Golcher. Soy la autora del libro Gastarse la piel, publicada bajo la casa editora Club de Libros. Gastarse la piel es una novela corta. Es una mujer, Miranda, que en el transcurso de un año escribe un diario en el que atestigua la danza del horror que vivió durante su infancia y la adolescencia, repasando las cicatrices dejadas por una familia que nunca existió. En la novela yo trato la relación materno-filial a través de la relación de Miranda con su madre, una madre perversa, narcisista, y también la relación de Santiago con su madre, que fue una madre que abandonó a su hijo cuando era un bebé. Justamente son los temas tabú de la maternidad que muchas veces no se discuten, no se hablan, pero que yo como psicoanalista sé que existen porque los escucho constantemente en el consultorio.
Así fue como nació esta novela, con todas las historias que he escuchado en la consulta, que sé que atraviesan y desgarran muchas pieles a lo largo de la historia. Ojalá que les guste la novela. Y si vos también quieres participar con una recomendación de lectura, ya sea que el libro sea tuyo o nada más fue un libro que te gustó un montón y quieres compartirlo, tenemos un formulario que está disponible entre las historias de nuestro Instagram para que entonces nos hagas llegar pues tus comentarios, o también puedes hacerlos llegar a pg0@gmail.com, eso sí, en forma de audio, para que podamos darle prioridad y compartir tu recomendación con tus palabras, con tu voz en este espacio. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20,000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Estamos hablando sobre Rebelión en la Granja, tanto del libro como de la adaptación. En general creo que el libro 20 de 10. Ahora quedé con ganas de ver la adaptación de 2025. Yo también. La verdad. Sí, es una película animada tipo cartoon, creo, me parece. Ajá, tipo cartoon, exacto. Y a mí esas varas me gustan. Entonces, sí, y quiero saber si hacen algunas modificaciones porque, perdón, pero se nos olvidó algo muy importante. ¿En serio? En la adaptación de 1999 sí resaltan mucho el rol de los medios de comunicación. Por tipo eso yo cine, estaba hablando de ajá, medios de comunicación. exacto. Porque sí le da mucha bola ahí. Ajá, exacto. Ahora quisiera saber Si le mete si redes le sociales. meten algo de redes sociales. Estaría interesante. Hay que ver, hay que ver. Entonces, en resumen, recomendadísimo el libro, independientemente qué película vayan a ver. La de 1954, la de 1999, la de 2026 maybe, o de cualquier otra que haya y que no nos hayamos dado cuenta. Sí creemos que el libro ha sido una lectura que debe hacerse. Creo que la van a disfrutar. Sí. A pesar de todo, creo que la van a disfrutar porque más allá del contenido, que sí hay unas varas que uno dice, madre, qué injusticia, la manera en la que está escrita está muy chiva y muy sencilla, muy amena. 64 páginas estoy viendo que es. No, depende además de las ediciones, como que lo más largo puede ser 128 páginas y es una... Por la letra. Por la letra y tal vez porque tiene ilustraciones. Exacto. O sea, cortita, eso es lo que dicen, una recomendación para el fin de semana. Completamente. Incluso. Por cierto, quería compartirles una recomendación del fin de semana. A ver. Llegó el fin de semana y querés descansar. Puedes irte de paseo en las páginas de un buen libro. Para el fin de, te recomendamos estas lecturas. Les cuento que ahora que salimos de la Feria Internacional del Libro, que ya sé que fue hace unas cuantas semanas, compré El Silbido del Arquero, un libro de Irene Vallejo. ¿Ya te lo leíste? Ya me lo leí, es cortito, habla sobre un personaje que participó en la guerra de Troya, Eneas, y aprendí muchísimo. Ajá. Y de hecho,
disfruté lo suficiente el libro. Tal vez no es como la mejor lectura que he hecho este año, pero es bastante breve y lo disfruté lo suficiente, tanto así que me puse a escuchar la Ilíada. Por eso fue que me dijiste que estabas escuchando la Ilíada. Estoy ¡Qué escuchando fuerte! la Ilíada a partir de El silbido del arquero, y ya tengo otra recomendación de lectura para mí, para buscarla, que se llama la Eneida, ¿Qué? que es del poeta Virgilio, que es como una cuestión, como una oda de cómo fue creada Roma, pero es pura ficción. Es como un fanfiction. Como un fanfiction. Es como un fanfiction de la Ilíada, pero con Eneas como personaje. Y El silbido del arquero yo creo que también es tipo un fanfiction de la Ilíada, porque tenemos este personaje que participó en la guerra de Troya. Probablemente no les conté demasiado del libro, pero sí se los recomiendo porque es una lectura breve y creo que podrían quedar picadillos, así como yo. Estas fueron las recomendaciones de lectura para este fin de semana. ¿Te apuntaste alguna? Bueno, acuérdense que ustedes también nos pueden contar cuáles son las lecturas que están haciendo, si nos quieren hacer alguna recomendación, etcétera. Nos pueden escribir al correo pg0@gmail.com, pero también estamos en redes sociales. Esas redes sociales son... Estamos en Facebook, en YouTube y en Patreon como PG0, y en Instagram, que es nuestra red social estrella, estamos como PG0CR. Además que ahí estamos intentando tener algunas dinámicas nuevas para que ustedes también puedan participar en el podcast con su propia voz. Entonces busquen ahí en historias cómo participar y ahí les vamos a dar más información. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que estén disfrutando muchísimo de su lectura y nos escuchamos, hablamos después, la próxima semana. Que estén muy bien. Bye, bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas, Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!